eléctrico, tal vez no, que me parece muy, muy importante también, ¿no? Aprovechar estos espacios para hacerlo. Así que les voy a contar primero, digamos, como algo anterior a la obra para después entrar a la obra y entender cómo es que yo llego a esa obra. Vamos a empezar lejos, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Yo empiezo a tocar el bajo eléctrico a los 15 años. ¿Sí? Como la gran mayoría, digamos, de quienes tocamos instrumentos eléctricos, empecé en bandas por ahí de rock, ¿no? Tocando música popular, básicamente, ¿no? Cosa que sigo haciendo hasta hoy en día. Eh, pero siempre tuve como una, no sé cómo llamarlo, así como beta, inclinación, curiosidad, hasta fascinación a veces, por lo que comúnmente y en crioso solemos llamar el audio, ¿no? El audio de las cosas. O sea, siempre más que un virtuoso de tocar mucho y muchas notas y solos y qué sé yo, siempre como que me atrajo más esta cuestión de cómo sonaban las cosas y de tratar de meterme en ese mundo y de realmente bucear en ese mundo. Y a partir de esa actitud empezar a encontrarme con algo muy interesante, que era esta, si se quiere, demarcación, ¿no? O esta frontera, con la que a veces algunos colegas músicos trataban algunos sonidos, ¿no? Y decían, bueno, estos sonidos son musicales y tales otros no. Siempre, o sea, como que entendía el planteo, entendía que cuando estábamos haciendo canciones, bueno, la armonía era importante, las notas eran importantes, las 12 notas, ¿no? Las 12 notas del sistema de temperamento igual eran importantes. Pero siempre me quedaba esa duda de decir, sí, pero ¿por qué tal otra cosa que para mí es clave realmente no se le da importancia? Entonces, bueno, ahí adelanto mucho en el tiempo, empiezo a estudiar la carrera de composición acá en Rosario, me encuentro ya con muchísimas otras músicas, mucha gente que veía yo que empezaba a pensar lo sonoro y no tanto, no solamente lo musical, ¿no? O lo musical entendido desde las notas, sino ya más lo sonoro, lo sónico, ¿no? Y empezaba a darle lugar a otras cuestiones por las que yo me venía preocupando, pero con las que por ahí no tenía o no encontraba resonancia con mis amigos en la sala de ensayo, ¿no? O sea, estos gestos que ustedes ven en la obra, ¿no? Este raspar, tocar, golpear a veces el instrumento y demás, yo lo hacía y lo experimentaba tal vez en el marco de un ensayo, por ejemplo, con bandas, no sé, que hacíamos tango, por ejemplo, o canciones y de repente yo estaba ahí, ¿no? Haciendo y qué sé yo con el bajo y me miraban como diciendo, flaco, ¿qué haces? ¿Viste? Como que eso acá no. Bueno, entonces me generó, claro, como un montón, ya no era solamente curiosidad a esa altura, sino como cierta como incomodidad, como decir, che, pero esto para mí está buenísimo y hay que darle lugar y ¿por qué no? En definitiva, ¿no? Eh, entonces, bueno, conforme también empecé a componer y empecé también como mi propia búsqueda, esa búsqueda también fue como un camino, y sigue siéndolo, ¿no? Como un camino de autoafirmación de algunas cuestiones, ¿no? Como decir, bueno, de autoafirmación es como la versión académica, digamos, de un registro académico, que podría ser digamos, como bancar la parada, ¿no? Como decir, bueno, a mí me gusta esto. No sé si está bueno, si voy a ganar plata, a mí me gusta esto, quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, voy a por ello. Y bueno, cuestión, ahora sí adelanto bastante, en el año 2017 les diría, yo ya venía improvisando, tocando, grabando, haciendo algunos juegos acá en casa, y con algunos amigos también, por ahí cuando teníamos la oportunidad de tocar así en vivo y demás. Eh, pero que todavía no me había animado a pensar en la composición. Todo lo que yo venía haciendo en este sentido, con este tipo de sonidos, era más de orden, por decirlo rápido, tal vez eso después lo podemos hablar, ¿no? Entre esta diferencia entre composición e improvisación, o componer e improvisar, ¿no? Diego dijo algo muy interesante cuando empezamos, que era, recuerden que componer es tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, estaría bueno después de eso recuperarlo para hablar de si improvisar también no es tomar decisiones o no, o cuál sería la diferencia, bueno, en definitiva. Eh, Sentía que ya eso, o sea, estaba bueno hacerlo solo, pero iba a estar mucho mejor si encontraba gente con la cual poder, digamos, probar otras cosas, juntarse, discutir y demás. Tuve la suerte de encontrar, digamos, tres personas ahí en la Facultad de Música de acá de Rosario,
con las que finalmente armamos el ensamble Trama. ¿No? Ahora, Trama surgió como digamos, un grupo de 4 personas que teníamos las mismas inquietudes, curiosidades, y nos juntábamos a eso, a improvisar. Era poner un grabador en el centro, a veces poner un celular cuando no había un grabador. Y, che, fíjate que si agarrás un resorte y haces esto, hace... Y si lo agarrás un resorte que sea más grueso, suena de otra manera. Ah, qué bueno. Pero todo esta cuestión de la improvisación, ¿no? Ahora, esa primera etapa fue realmente crucial, porque con eso fue tomando temperatura, digamos, ¿no? Fue tomando temperatura no solamente los encuentros, empezamos a hacer encuentros cada vez más, creo que eran cada 2 semanas, primero después fueron semanales, pero de más tiempo. Después fuera del ensayo era esta cosa de hablar y, che, fíjate, y la foto y el video, como muy, muy estimulante, ¿no? Esos intercambios. Y de ahí también empezaron a surgir más, digo, surgir, se empezaron a dar, ¿no? Naturalmente, lo que nosotros empezamos a llamar sesiones de improvisación. Porque empezaba siendo esta cosa más del juego, de una cosa, una acción, escuchar, tratar de probarla en los otros instrumentos y así se nos pasaban las horas del ensayo. Pero eso después fue virando a que llegábamos y alguien hacía algo y otro sumaba y así, y se iba armando una cosa realmente ahí, en el momento. De esa improvisación y de esas sesiones que yo les estoy contando de improvisación, de alguna manera van saliendo las obras, las primeras 4 obras, que son las que aprovecho para meter el chivo, conforman el primer disco del grupo, ¿no? O sea, es una obra por cada integrante, ¿sí? Eh, y ahí, bueno, ahí ahora sí me meto en la obra. La obra surgió, como les venía contando recién, de experimentación absolutamente, digamos, grupal, salvo tal vez el gesto que hace el bajo 1, que es el bajo que toca Juan, que es este gesto de pasar la yema de los dedos muy despacito por encima de las cuerdas del bajo, ¿no? Eh, Salvo eso, que fue como algo muy, muy, muy... que yo ya venía, digamos, trabajando acá de manera solitaria, por decirlo de alguna manera, todo lo demás surgió a partir de los encuentros y de los ensayos. Y la toma de decisiones, retomando lo que decía Diego en cuanto a la organización formal de la música, o sea, qué vino primero y qué vino después, fue un montaje. ¿Qué quiero decir con esto? Grabamos 1000 versiones, literalmente, de esa improvisación que yo como que quería recrear, y al principio esa búsqueda de recrear lo que había pasado era más a partir de, ¿cómo le puedo decir? Como de pautas o consignas, ¿no? Incluso con la cuestión ostensiva del gesto. A ver, podemos probar esta parte donde vos agarrabas y hacías así, o sea, ni siquiera traducido, digamos, en palabras, ¿no? Y bueno, a partir de ahí encontré una forma, ¿no? Un orden, si se quiere, de determinados eventos que me interesó, que me gustó, básicamente. Y después, finalmente, bueno, queda la pregunta de decir, bueno, ¿y la partitura? Porque siempre es interesante esto, ¿no? Fíjense lo que yo les conté hasta acá, para hacer un punto y seguido y salirme un poco de la narración. Hay dos cosas que me parece que son fundamentales. La primera es que el hilo conductor, digamos, de cómo se llega a esta música, eh, fue siempre de alguna manera el comprometerse con un entusiasmo, y un entusiasmo que permita llevar a cabo, es decir, realizar algo, que algo viva, que donde antes no había nada, de pronto haya algo. Para decírselo bien, bien claramente. Sin ningún, ¿cómo les puedo decir? O tratando de correrme lo más posible de encorsetamientos, digo, que pueden venir por la academia o por un prejuicio o por lo que sea, sino decir, bueno, de vuelta esto que les decía hace 10 minutos, ¿qué es lo que yo quería hacer? Yo quería hacer esto. Bueno, voy a hacer esto. No perder tiempo con otras cosas, no marearme con otras cosas. Eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, el tema de la partitura. Fíjense que yo llego a la música, o llego a esta música,
sin haber pasado antes por ninguna cuestión que tenga que ver con la confección de una partitura o con la graficación de aquello que estaba sucediendo en materia de performance o en materia de sonido. Y eso también me parece súper interesante porque no sé si es mejor o peor, digo, es un punto de partida posible. A mí personalmente es algo que me suele funcionar mucho y la partitura termina siendo como una preocupación medio a posteriori. O sea, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que tiene que sonar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Si eso está bien, después me preocupo por cómo pasar eso a una partitura, pero no al revés. Eh, y bueno, la partitura, esto se los comento porque quizás, no sé si Diego, vos le comentaste la primera versión de la partitura, la que tenía la marca de cronómetro. Sí, no, no lo comenté, No. lo dejé para que Ok, te quede a vos. ok, bueno, ya para cerrar y ya empezar a charlar un poco. Eh, es muy interesante esto. Primero, la partitura que ustedes tienen, que Diego les compartió, eh, no es una partitura que tenga un alto grado de edición, ¿no? Primero, como ven, es una partitura que está hecha a mano, es una partitura que yo desde mis limitadísimas posibilidades gráficas y de dibujo traté de hacer lo más, ¿cómo les puedo decir? Visualmente agradable, ¿no? Ahora es una hoja 4, creo que son 4 estilógrafos de grosores distintos y nada más. Y fíjense que es todo muy analógico. O sea, bueno, obviamente no hay pentagrama, no hay barra de compás, no hay indicador de compás. ¿Qué es lo que, qué es lo que hay? Lo que hay es una pista, ¿sí? O lo que yo quería que haya, mejor dicho, en la partitura, es una pista que nos sirviera a nosotros, ¿sí? Como ensamble, de qué era lo que sucedía en determinado momento de la obra. ¿Sí? Y esto también nos da pie para pensar algunas cosas. O sea, a veces lo gráfico, como estamos ahí en la página, creo que es la 4, la última, coincide con cómo suenan los sonidos. En esta parte es justo al final, donde empiezan a tocar, a hacer sonidos muy breves con las tarjetas, por ejemplo, las guitarras y con los bajos, nosotros con las uñas y que eso, pero son sonidos muy breves que gradualmente se van acumulando, ¿no? Y van aumentando en intensidad. Y a veces tiene más que ver con una acción, ¿no? Con la acción del brazo, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos el slide, que incluso en ese mismo dibujo, de alguna manera yo, entre el grosor, el tamaño del dibujo, la cantidad de tinta que le dedico, si se quiere, también condenso información como por ejemplo la intensidad, la presión con la que quiero que eso se realice, que no va a ser lo mismo si se desliza, que si se raspa o si realmente se raspa y después se apoya la mano en el instrumento y se hace el deslizamiento con esa palma de la mano. Y entonces de vuelta un poco con ese mismo espíritu del comienzo, ¿no? De la búsqueda, que la partitura sea eso, o sea, no perderme y no dedicarle tiempo a algo que en realidad nos va a enredar, nos va a complicar la existencia, ¿no? Siempre me hago la pregunta de si qué hubiera pasado si esta partitura lo hubiese escrito en pentagrama o con otro tipo, ¿no? De estrategia, ¿no? ¿Cómo la podría haber escrito de otra forma? Y sí, se me ocurre, pero la verdad que no sé cuánto nos hubiera ayudado, cuánto me hubiese gustado a mí realmente hacerlo de esa manera. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esta es la segunda versión de la partitura. La primera versión es como si lo hubiera planteado otra persona. ¿Por qué les digo esto? Termino un ensayo donde yo digo, bueno, acá está la obra, es esto. Entonces, ¿qué hice? Con ese MP3 que duraba 6 minutos y pico, me senté en mi casa y con las marcas temporales empecé a decir, ok, del minuto 0 al minuto 09 la guitarra 1 hace tal cosa, del minuto 09 al tal, y así, marcas cronométricas. Entonces, la primera versión de la partitura de esta música fue, era casi como una especie de guión, ¿no? Donde guitarra uno tenía entre corchetes marcas temporales y una descripción de lo que había que hacer en ese rango de tiempo. Ahora, eso era súper preciso en cuanto a decir, bueno, qué es lo que hay que hacer, en qué tiempo, pero ¿qué se veía comprometido ahí? Que es algo también que me parece súper interesante para compartir con ustedes y para que ustedes también piensen y por ahí se lleven de este encuentro. Se comprometía la experiencia. Se comprometía la experiencia de hacer esa música juntos. ¿Qué sucedía? Estábamos más pendientes de respetar el cronómetro y la partitura que de escuchar lo que estaba pasando.
Y cuando me di cuenta de eso dije, no, esto, si bien la partitura es lo que creo que la versión tal vez más fiel que puedo encontrar a esa versión que yo dije, o que circunstancialmente llamé la obra, era un horror. Se lo digo de verdad, porque, claro, estábamos todos atrás, era como tocar con el metrónomo y estar leyendo y tocar y estar persiguiendo el metrónomo y no escuchar, no preocuparse por lo que sucede, no tocar con el otro, ¿no? Y ahí dije, no, no, pará, vamos por otro lado. Y me fui al otro extremo, ¿no? O sea, de algo súper preciso, me fui a algo que tal vez, bueno, adolece de cierta imprecisión, de bastante falta de información, porque si ustedes, por ejemplo, quieren tocar la obra, me van a decir, che, Cristian, pero acá con qué slide, de qué manera, cuánto tiempo, ¿no? Es como que es una partitura más como si fuera una guía para nosotros, para el ensamble, como si fuera una especie de borrador interno, y no una partitura que puede servir como manual de instrucciones o guía de instrucciones para un otro que no me conoce, que no tiene contacto conmigo y que de pronto quiere hacer la obra. Pero encontré en esa versión, ¿sí? Una guía que realmente ponía en el centro de la performance lo comunitario, lo colectivo y la escucha de eso que está pasando, ese aquí y ahora que es hacer música juntos, que para mí no podía comprometerse bajo ningún punto de vista. Y si eso implicaba hacer una partitura que tal vez un otro me pueda decir, y pero esta partitura parece un borrador y qué sé yo, bueno, ¿no? Como decir, yo creo que esta es la mejor manera, me parece, o tal vez sí la mejor confección de una partitura que puede llevar a una experiencia de esa música que sea, que valga la pena hacerla, básicamente, ¿no? Y que uno cuando la escuche, ahora como la escuchamos por YouTube, diga, esta versión yo hacía mucho que no la escuchaba, digo, mirá qué lindo lo que pasó en esa versión de la obra, porque van al disco y es otra, y vamos a un ensayo y también es otra, pero no en un sentido cliché de decir, ah, bueno, no, todas las veces que uno toca la misma obra en realidad suena distinto, porque no, es porque realmente temporalmente es muy distinto. O sea, hay versiones que duran 5 minutos, hay versiones que duran 9, ¿no? Pero porque, digamos, en cómo está planteada hasta acá la partitura, yo me puse como, bueno, como centro de la escucha. Ahora, eso fue una decisión que podría cambiar, podría decir, bueno, ahora la pelota la tiene, no sé, el bajo uno, guitarrista uno, o no la tiene nadie y de pronto, bueno, júntense y tóquenla y vean qué pasa, ¿no? Como que tiene un espíritu que es muy, muy, muy abierto, que también coincide con muchas otras músicas y con, en general con mi línea así de trabajo compositivo. No quiero hablar más porque prefiero que intercambiemos, que charlemos ahora. Bueno, gracias, Chris. Tenemos No, por una favor. súper introducción, ¿no? Y extensión de de cómo ha nacido esta obra y cómo ha empezado desde gatear a caminar y a correr. Así que está bueno abrir a cualquier pregunta que quieran hacer o intercambiar con Cristian, es bienvenida y abrimos el espacio de diálogo. Hola, buenas. Justamente, profe, ¿te acordás que la última vez hablábamos del tema de las cuestiones que tenía con las dudas de cómo se organizaba esto y tal? Y Sí. bueno, justamente que una de las preguntas que te iba a hacer es el tema claro, cómo, porque yo por lo menos que vengo de pensar, a ver, o me han introducido de esa manera, la música se escribe así, de esta manera, es con esta manera convencional de escribir las partituras, a ver esto y decir cómo se toca, ¿no? O cómo está organizado. Y con lo que decías vos de cómo llegaste a esto y tal, eh, tenía como dos preguntas, una más o menos era el tema de la partitura, y una, vos cuando tocas esta obra y tal, eh, por ahí con esta pregunta me estoy yendo mucho también a lo convencional, y tal, pero vos cómo calculás el tiempo de cada cosa, ¿no? ¿Cómo sabés cuándo acá tiene que entrar esto? ¿O cuándo hay que hacer esta gestualidad, eh, como acá más suave, acá más fuerte?
Ujú. ¿Cómo vas calculando eso? ¿Cómo lo vas organizando? Si querés empiezo por la última y voy a dar una respuesta que académicamente me parece que puede ser bastante incorrecta o bastante criticada, que es cuando lo siento. O sea, ¿qué significa esto cuando lo siento? Es decir, que es súper importante, digo, y sin romantizar esto, ¿no? Porque yo siento que, no, 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 digo, Claro, te estoy tocando, la forma es esto, la obra está planteada así, está planteada para que empiece algo y después le siga otra cosa. Bueno, empieza ese algo, escucho eso que está, eso que ese sonido que se plantea para desarrollarse, para vivir, para tomar, para alcanzar un determinado estado, para estabilizarse en ese estado. Y mientras eso va pasando, digo, bueno, a ver, llegó, digamos, o sea, está sucediendo lo que yo me imaginé que tenía que suceder. Sí, entonces, te estoy haciendo una descripción súper secuencialista, ¿no? Pero como para que se entienda un claro, claro. poco el sentido. Entonces, sí, entonces digo, bueno, ahí, y si ven el video de vuelta, cuando Blas empieza con ese slide y es un fade in súper largo, ¿no? De ese sonido que primero aparece como solamente el deslizarse del slide y después progresivamente va apareciendo una altura y después otras. Eh, en un momento yo le doy como la entrada así con la cabeza a Emilio, ¿no? Por eso yo antes decía lo el punto de escucha, ¿no? Que yo para esta hora decidí ponerme a mí, como decir, bueno, a ver, cuando yo considere, entonces voy dando las entradas, si se quiere, ¿no? Pero eso puede ser una vez, puede durar, como decía hace unos minutos, puede durar 30 segundos o puede durar 2 minutos, ¿sí? De hecho, cuando me suelo colgar, digamos, y suelo como quedarme disfrutando ese sonido que Blas empieza, me mira como diciendo, dale, loco, porque, claro, es un slide y tiene que hacer esto que es un raspado así, no un raspado, como un deslizado muy rápido, pero le produce mucha tensión en el antebrazo, entonces se acalambra. Entonces, claro, yo tengo que tener en Claro, cuenta eso para no matarlo. Yo la puedo estar pasando bárbaro, pero también el claro. tipo tiene que poder sostener ese sonido un tiempo más, ¿no? Esa con respecto a la segunda pregunta. Y con respecto a la partitura, no, no sé qué era lo que me quería preguntar. Eh, no, yo decía el tema también organizativo, más que nada, con Ajá. respecto a la partitura y tal, ya lo que hablaste antes es como que me dio una idea general, pero yo una cosa que me parece muy curioso y tal, y lo que le decía la última semana al profesor, es cómo uno con varios músicos se organiza para tocar esto. Vos recién decías que vos le hacías un gesto para proseguir con la siguiente parte y tal, pero Ujú. cómo es organizarse, cómo es ensayar esto. También habías dicho que tuvieron que hacer varias versiones y tal, Sí. repetir. Ujú. ¿Cómo es la experiencia de organizarse para este tipo de obras, para seguir este tipo de partituras o como decís, el tema de sentir esa música, estar en sintonía con los demás músicos, ir organizando y ir entrando en todas las partes que tiene esta obra, ¿no? Como Mira, es primero que nada, creo que tiene que haber una disposición, digo, una disposición realmente como muy, muy grande de parte de uno para sentarse y hacer esta música. Generalmente, esta música, digo, este tipo de músicas que son por ahí no tan pautadas o no tan regladas o no tan convencionalmente pautadas, ¿no? Porque también está el otro extremo, ¿no? Donde tenés partituras que son enormes y que tienen un grado de descripción tremenda y también tenés que tener una disposición especial para abordarlas, ¿no? Porque, bueno, claro, presentan otro tipo de complejidad. Ahora, por esta obra en particular, y por músicas que por ahí se puedan asemejar a esta obra, eh, me parece que sí. O sea, el punto de partida tiene que ser esta cuestión de decir, bueno, a ver qué pasa. O sea, no es ahora va a pasar esto, después tiene que pasar lo otro y después, ¿no? Más o menos tenemos una idea de qué es lo que debería pasar, pero realmente el compromiso tiene que estar en ver qué pasa como segundo a segundo, ¿no? Como esa importancia como de revalorizar lo instantáneo, si se quiere, dentro de una configuración más grande. claro. Entonces eso por un lado. Si está eso, después sentarse a ver la partitura, no es tanto sentarse a ver la partitura, sino es sentarse como a, ¿cómo te puedo decir? Como a acordar a partir de pautas, ¿sí? Ciertas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la pieza. Esto que decía vos, ¿no? Si esta parte más intensa, más larga, más densa, menos, ¿no? Eh, pero esto es importante, digamos, también, más a título de pauta.
Porque la pauta puede ser muy potente en ese sentido, digo, creativamente y para la performance, para el hacer música. Porque te deja margen, te da un Claro. horizonte, pero te deja un margen. No te dice, no sé, 2-5 negra puntillo, ¿viste? No te Es como dice hacer un esta plano altura. general. Exacto, exacto. Claro. Pero por eso yo te digo, a mí, en líneas generales, ese tipo de propuestas son las que por ahí más, a las que yo me siento tal vez más atraído. Ahora, por ejemplo, la obra, estoy pensando en otras obras, por ejemplo, del disco. Las obras de Juan y de Emilio tienen partituras que son, sobre todo la de Emilio, son como súper precisas, ¿no? Como, bueno, decir, el primer gesto, que yo lo resumo con una línea curva, sin ninguna otra indicación, ¿no? Como que, bueno, escuchá la obra, la línea y fíjate, no te digo nada más. Emilio, por el contrario, no te dice, bueno, el slide en tal lugar del micrófono, a tanta distancia del puente, tal velocidad, como súper preciso. Bueno, y también es otra experiencia, ¿no? Para tocarla y obviamente produce una música distinta. Eh, Básicamente, desde el lugar de haberla tocado, ¿no? A ese tipo de música también, es como que uno está, no sé, como más con cierto resguardo en cuanto a lo que va a venir, ¿no? En cambio acá tenés una idea de lo que va a pasar, pero bueno, puede haber mucha variabilidad, ¿no? Y eso a mí particularmente me gusta mucho. Gracias por la pregunta, Luciano. Buenísimo. Me gusta porque también es como esperar lo inesperado y eso, es como es curioso y está muy bueno. Me resulta Darle muy lugar, interesante. darle lugar a lo inesperado. ¿Quién era Diego el que dijo la frase esta que lo inesperado se vuelva necesario? ¿Gandini era? Pierre Boulez, pero Ah, Boulez, lo Boulez. repite Gandini. Lo repite Gandini. Sí, No me sí, acuerdo la cita exacta, pero sí, sí. era algo así como que hasta que lo inesperado Sí, se vuelva necesario, digamos. exactamente. Ahora la tengo por acá, ahora la vamos a buscar. A mí por lo menos eso es algo que me funciona mucho. Tampoco es la cosa de decir, bueno, improvisación libre, que podría estar muy bien y está buenísimo. En este caso es, bueno, como una especie, como una suerte de guión. Bueno, más o menos vamos a hacer esto, como si fueran reglas del juego. Eso también me gusta pensarlo mucho, ¿no? Lo lúdico. No, bueno, yo propongo este juego, juguemos, veamos qué pasa, ¿no? Y si pasan cosas que no están escritas o que no fueron pautadas, está todo bien también. En esta obra, en esta versión particularmente, hay un momento donde yo me quedo solo con el bajo y que la cámara lo enfoca bien. No sé por qué razón yo le bajo la afinación, creo que a la cuarta cuerda. Eso no está escrito. No sé, en algún por alguna razón, en ese momento, yo quise hacer eso y me sonó y me gustó. Bueno, yo decido darle lugar a eso, ¿no? Capaz que con otro enfoque, con otro planteo, con otro posicionamiento también desde el punto de vista de la composición, capaz que uno diría, no, o no respetó la partitura, o no respetaste. A mí en este caso tal vez no me importó tanto eso. Mira, aprovecho, Chris. Mientras van pensando otra Yo pregunta. justo tenía ganas de preguntarte acerca de ese momento. Ezequiel, te interrumpo. Es esto Ah, lo que perdón. decía Cristian. Hay una vieja definición, no tan vieja, de creación, que es de Pierre Boulez, el cual dice que existe creación cuando el imprevisto se torna necesario. Cuando en medio de una cantidad de razonamientos y demás aparece algo que uno no había esperado. Está ahí y en ese momento existe la creación. Eso era. Usted lo tenía a mano. Hermoso. Sí, disculpame, Ezequiel. Yo quería preguntarte justo acerca de ese momento porque la primera vez que escuché la obra me pareció el resultado quizás, perdón, me pareció difícil como la técnica, entre comillas, de ese raspado de cuerda de bajo. Es como que lo vi y dije, se está haciendo pelota los dedos. Quería como preguntarte en relación a eso, si supongo que de alguna manera desarrollaron alguna técnica como para sacarle el sonido que buscaban, Sí. pero, pero nada, si podías contar un poco acerca de eso, si hay como alguna técnica o manera o dificultad quizás en la ejecución de ciertas partes. Buenísimo, gracias Ezequiel por la pregunta.
Mira, puntualmente con ese sonido, lo que me pasó fue que era una de las exploraciones que yo venía haciendo ya antes de llegar a la obra y antes de que surgiera trama. ¿No? O sea, ese momento donde yo les contaba que estaba en la sala de ensayo tocando tango y por ahí raspaba así el bajo y me miraban, bueno, como que viene de larga data, digamos. Yo encuentro como muchos matices posibles, tal vez en ese grado de presión que es casi extremo, porque incluso el bajo, no sé, depende con la intensidad que lo haga, pero a veces como que llega a inclinarse sobre la pala, o sea, el clavijero, ¿no? Cuando el peso del instrumento en realidad suele estar, si bien está balanceado, suele estar en el cuerpo, ¿no? Que es madera maciza y demás. Suele inclinarse, ¿no? Quedando la pala de este lado. Eh, yo no sé si hablar de técnica, pero quizás el único aspecto que sí tuve en cuenta para el concierto y para la grabación fue tener las uñas ligeramente largas. Porque es cierto lo que decís, si no tenés uña y tenés que hacer ese raspado, te lastimás. Te lastimás y no tiene sentido, no es la búsqueda tampoco. Eh, sí me interesaba que fuera la mano o los dedos por el grado de control. Lo probé con una púa, lo probé con una tarjeta, lo probé con una regla. No era la misma sensación. También personalmente yo soy muy de lo táctil, ¿no? De probarlo a hacerlo con las manos, con los dedos. No, tratar de prescindir tal vez si puedo y si lo logro, digamos, tratar de no buscar un accesorio que me facilite la realización de un sonido, sino tratar de ver si lo puedo hacer con las manos, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato les contaba que mi fascinación con el bajo vino más por el audio que por los pedales o por el virtuosismo? Bueno, el audio entendido en cuán diferente puedo hacer sonar el instrumento a partir de mis dos manos, digamos, ¿no? O sea, más allá de las notas, sobre todo la mano derecha. Eh, entonces, con ese sonido en particular te diría eso, digamos, la única consideración que tuve, que no sé si llamarlo técnica tampoco, ¿no? Pero sí esta cosa de tener las uñas del índice y del medio No, ligeramente yo largas. dije técnica porque me resultó como que la primera vez que Claro. lo vi me impresionó un poco quizás el Mm. decir, no es cosa de cualquiera eso, tipo, no sé si yo me la banco. Claro, sí, sí. No, pero ya te digo, con un poquito, por lo menos a mí me dio ese resultado, por lo menos creo que se logra el sonido que me parece que tiene que sonar en ese momento. Y lo que decís vos antes como esta búsqueda, digamos, de los sonidos, si se quiere, desde ya que sí, digamos, hay una actitud, digamos, que bueno, ahora en pandemia no, realmente nos ha costado mucho poder sostenerlo, pero que en la presencialidad los ensayos no es tanto pasar obra o hacer un repertorio, es juntarse a probar y a escuchar al otro, ¿no? Como esta cosa de decir, wow, loco, y muchas veces sucede esto que decía, que encontramos en la cita de Gandini, lo inesperado, que de pronto alguien está como trabajando, ¿no? A ver, viendo qué cosa, y por alguna razón, no sé, algo sucede, como justamente algo del orden de lo inesperado, y suena algo que no estaba previsto y decimos, uy, esto está buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, insistir sobre a ver de qué manera podemos volver a producir ese sonido, cómo se puede codificar visualmente, digo, pensando en una eventual partitura después, se puede repetir, ¿no? Cuán difícil es, hay alguna manera, como decías vos recién, como de técnica, ¿no? Que nos permita volver a la producción, a volver a producir ese sonido de una manera más o menos fácil, alcanzable. Eh, eso sí, eso ya te digo, es una búsqueda casi permanente, te digo, del ensamble. Primero te diría que está eso y mucho tiempo de eso, y luego obras, pasar las obras, ¿no? Eh, nos dedicamos mucho realmente como a, no sé si le digo decirle pulir los sonidos, pero realmente esto de auscultarlos, ¿no? De sentarse y escuchar la diferencia, decir, mirá qué bueno, y detenerse, ¿no? Detenerse a realmente vivir eso que está sonando y no pasarle revista y decir, ah, no, acá raspé y ya está, ¿no? Eh, en ese sentido hay algo que no les dije antes, que vengo ya pensando hace rato para decírselos. Hay una característica fundamental y fundacional, si se quiere, de esta pieza, que es la amplificación. O sea, este sonido del bajo y la cantidad de matices que se escuchan eh, es porque la amplificación, digamos, o en esta pieza nosotros pusimos en juego algo que llamamos provisoriamente hiperamplificación o sobreamplificación. ¿Qué significa esto? Que los amplificadores que nosotros tenemos a disposición, la etapa de máster, ¿sí? No la etapa de ganancia, sino la etapa de máster, va a estar lo más fuerte posible. Lo más fuerte posible. ¿Sí? Claro, entonces esto trae dos cosas. Trae un piso de ruido terrible,
O sea, en el video cuando ustedes ponen play se escucha y eso piensen que es una cámara que está, es el micrófono de la cámara que está, no sé si a 5 metros, ponele más o menos de donde estábamos, de donde están los amplis. Pero en vivo es mucho, o sea, realmente se siente mucho y el amplificador de bajo mío creo que son, no sé si 300 watts, el de Juan son 200, o sea, se siente realmente mucho. Eso les diría, no sé si como uno habla de piso de ruido y ya como que hay puede haber una connotación negativa. No necesariamente negativa, sino bueno, simplemente es como una característica, como un rasgo, si se quiere, de esta pieza. Por otro lado, lo que esa hiperamplificación habilita. Cualquier movimiento, por más mínimo e insignificante que parezca, va a producir un sonido que va a ser diferente a otro. Entonces, si vuelven al video, que también está muy buena esa parte de la cámara, y sobre todo cuando hacen el enfoque, no digo solamente en la parte del bajo, digo en la parte de las guitarras también, cualquier mínimo movimiento que uno realice va a producir sonidos diferentes y que se van a notar y se van a percibir como diferentes producto del nivel de amplificación que estamos usando. ¿Sí? O sea, no es la hiperamplificación o la sobreamplificación con una búsqueda, ¿cómo les puedo decir? Como de música noise, si se quiere, donde se busca esta cosa maximalista de llevarlo al palo para tocar al palo y que todo suene al palo, sino es poner el amplificador lo más fuerte posible, pero para trabajar con un mundo de sonidos que realmente es como que siempre está. Pasa que la amplificación o los regímenes habituales de amplificación no te lo muestran. O no te permiten, digamos, acceder a ese mundo. Entonces, si vos sobreamplificás, de pronto eso que está queda más a la vista. ¿Sí? Perdón, me fui un poco por las ramas, pero creo que, creo que te No, está contesté. muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Ya hablando adelante. de componer esto y cómo organizar en la partitura, de, ¿vos podrías componer otra vez algo y escribirlo de esa forma en una partitura o es una cosa única de cada obra de lo que va pasando? Qué buena pregunta. Mira, la verdad es que de la música que he hecho, que no he hecho mucha tampoco, no, solamente reescribí dos partituras de 2 obras y que fue a pedido de los intérpretes, por una cuestión de practicidad en un caso, y otra que realmente había cosas que en la primera partitura que yo les entregué, bueno, ellos hicieron un montón de modificaciones, y se dio una vez que yo vi la partitura mía prácticamente retrabajada, como si fuera otra partitura, dije, che, bueno, pará, hago la partitura de vuelta porque realmente está buenísimo, y después ya queda esa como partitura final. Pero ya te digo, no soy de como de reelaborar las partituras, soy más de esto que decías vos de, bueno, esta partitura para esta música como en ese momento, como si se quiere, como, no sé, como foto de ese momento creativo y después a otra cosa. No me detengo a pensar si podría revisarlo, si podría hacerlo mejor, si podría hacer, qué sé yo. A menos que venga un pedido y que ese pedido esté bueno y corresponda, digamos, hacer la modificación, ¿no? Y bueno, para meter más leña al fuego, Sí, dale, dale. Me encanta. que también me parece loco como, tipo, bueno, yo no escuché tu otro material, Ujú. pero ¿cómo hacer para que cada pieza suene como, tenga su identidad, ¿no es cierto? Como que, tipo, si te gusta jugar mucho con estos sonidos, y voy a decir, bueno, en esta hora lo meto esta parte adelante, pero en la otra lo voy a usar distinto, Ujú. y como que hasta qué punto se vuelve todo como, como una experiencia medio como que se complementa todo con todo, Sí, y no sé si me explico. creo que sí. Creo que sí, sí te entendí, a ver si te entendí bien. Me parece que en mi caso, vieron que hay músicos, por ejemplo, digo, compositores, intérpretes, piensen en cualquier músico, ¿no? Que como que tienen como su yeite, ¿no? Como su huella, hay un sonido que sea, hay un rasgo o rasgos, conjunto de rasgos que uno dice, bueno, esto es característico de, ¿no? Y lo asocia inmediatamente. Eh, Durante este verano hice como una escucha así de las grabaciones que tengo de las músicas que hice hasta acá.
Y en términos de material, en términos de shade, en términos de determinado sonido, no encontré algo que uno diga, ah, tal cosa es de Cristian y se puede asociar con la música que hago. No. Sí encontré, por ejemplo, búsquedas como comunes, como denominadores comunes. Esto de empezar desde la música y llegar a lo escrito, pero son como denominadores como muy, ¿cómo te puedo decir? Como decía Diego antes, ¿no? De cómo uno entra, o cómo uno llega, o cómo uno vive y desarrolla lo creativo, ¿no? O sea, desde el sonido hacia el sonido, eventualmente lo escrito. Eso es como una línea de trabajo bastante constante en mí. Inclusive hay muchas cosas que suenan y que no tienen partitura y que no quiero que tengan. O sea, si alguien quiere hacer una transcripción, bienvenido, pero yo no quiero hacer una partitura de eso, ¿no? Que eso también es como muy, ahí está el músico popular, ¿no? Como que se cuela en esta cosa de academia, ¿no? Donde tiene que estar ese soporte escrito a modo de casi como de documento probatorio, ¿no? Con ribetes hasta legales, ¿no? Bueno, está la obra, pero está la partitura, porque la partitura, no, pará, la música, no sé la partitura, la música, eso es lo que importa. Perdón por ahí que sea tan coloquial, ¿no? Pero es algo que realmente lo vivo así. Eh, y ¿qué te estaba diciendo? Ah, y esto de los denominadores comunes. Creo que ese es uno de los denominadores comunes más notorios. Otro es que suelo ser bastante crudo con los sonidos que uso. O sea, no hay una búsqueda de elaboración y de trabajo así, o de modulación tímbrica en el tiempo, súper elaborado. Tal vez llego a eso, medio como sin darme cuenta, como puede pasar en esta pieza, pero no es algo que yo a priori me lo plantee, ¿no? Y esto del planteo también es algo que está bueno también pensando en esto de componer es tomar decisiones, ¿no? Eh, yo o sea, no me siento convocado muchas veces por un planteo previo. Es como, bueno, cosas que se me ocurren, ideas, desarrollar, tocar, a ver cómo suena, y eso como un trabajo sostenido en el tiempo. O sea, lo que empieza un día, 4 meses después termina siendo una música de 6 minutos. Pero es porque en esos 120 días, digamos, hubo estar, volver, escuchar, borrar, alejarme, después volver, preguntarme, pensarlo de otra manera, escucharlo de otra manera, ¿no? Pero esta cosa tal vez como de una especie de arquitectura, ¿no? Que muchos compositores tienen y que yo realmente admiro, porque me parece increíble que puedan como plantearte el mapa de la obra así casi a capela. Yo lo puedo tener, pero no es algo que necesariamente me interese. Es como que mi entusiasmo por hacer música no va por ahí, ¿no? Eh, y después, ¿qué más? Y después también una búsqueda generalmente que no tiene que ver con las notas. O sea, sí tengo obras con notas y demás, pero no hay una preocupación por decir, bueno, campos armónicos, la armonía, tal. No, o sea, si la nota muchas veces es un recurso más o una excusa a veces como para trabajar otras cosas y darle lugar a otras cosas, ¿no? Más tímbricas, más performáticas, más, no sé, más texturales tal vez, que sí me interesa más desarrollar. No sé si te respondí, Franco. Sí, sí, estuvo todo bien. Buenísimo, bárbaro. Buenas, yo quería María, hacer una pregunta. Hola, Emilia, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo quería preguntar más que nada por el lado por el que encaró Luciano por ahí. Eh, yo aprendí música de bastante chica, o sea, empecé a estudiar y siempre me inculcaron mucho, nada, el estudio formal, digamos, y la lectura de la partitura sí o sí, y no salirse mucho de eso. Y lo tengo bastante arraigado y me da mucha pena. Y si bien los primeros acercamientos que tuve a la composición fueron acá en la facultad y fueron hace muy poco, tengo, como siento eso ahora, presentaron un nuevo trabajo práctico en el que vamos a elaborar, nada, quizá un poco más de la forma en la que elaborás vos, y se me hace muy, muy complicado no imaginarme primero escribiendo la partitura, después tocando y después grabándome como último, y quería saber vos cómo veías como más rico, digamos, el acercamiento al juego, el acercamiento a como el presente de las ideas, del deseo de ejecución y de algo más lúdico, menos, eso, menos arraigado, menos formal, digamos, o no sé. Buenísimo. Gracias, Emilia.
hay una cuestión que a mí personalmente me costó y después empecé a ver, digamos, ahora tengo 34, pero ponele cuando estudiaba, tocaba, o cuando realmente tuve un periodo así activo muy fuerte entre los 20 te diría, y los 20, no sé, 8, que es esto no es tanto la cuestión de si la partitura sí o no, si la notación tradicional sí o no, si las convenciones sí o no, digamos, o academia popular. No sé si es tanto. Me parece que lo que puedo decir, digamos, ahora en este momento es eh, que tal vez no sé si vale plantear, o sea, si nos ayuda a planteárnoslo de esa manera. Ahora, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? En el sentido de, como vos bien decías, tenés una formación que tiene su peso, tiene su carga, tiene su secuencia, y la secuencia, en tanto organización lógica temporal de los eventos, está todo bien con eso, no hay ningún problema. El problema que yo encuentro, o que encontré hasta ahora, es cuando eso se cristaliza, y se cristaliza sin mucha razón. Es decir, ¿por qué uno tiene que tocar, después escribir, o bueno, en tu caso, por qué uno tiene que escribir, después tocar y después grabar? ¿Tiene algún sentido, digamos, tiene algún sentido desde el punto de vista creativo? Porque si vos te estás guiando o si uno, digo, se está guiando por una especie de norma, como artista, digamos, me parece que no solamente cabe la pregunta, sino que es casi una responsabilidad, digo, decir, ¿me sirve esto? ¿Está bueno? ¿Coincido yo en algo con esto? ¿Me interesa? ¿Me gusta? Y me parece que si no me gusta, entonces, bueno, tal vez sea momento como decir, bueno, plantear otra cosa, ¿no? Ahora, esto que te digo yo ahora, a mí me costó, y a veces, te digo, hasta a veces me sigue costando. No es algo que por lo menos en mi caso yo, viste, resolví, ya estoy así. No. Porque es muy fuerte realmente, ¿no? O sea, empatizo mucho con esto que decís vos, Emilia, porque justamente eh, yo padecí bastante esta cuestión de que, ¿cómo te puedo decir? De que me dijeran que las cosas se hacían de determinada manera y yo tener que pensar que realmente era así, ¿no? Que es una cosa bastante jodida, ¿no? Y, y fue todo un trabajo, digamos, me parece, esto de encontrarme con la creación desde el juego, desde la improvisación, desde el animarme también. O sea, está esta cuestión de fondo que es como animarse realmente a, bueno, si estoy incómodo, si estoy incómoda, incómode, correrme, salir y buscar otra cosa, probar otra cosa. Digamos, si uno no lo hace, es uno el que está perdiendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora eso obviamente tiene un costo, tiene un riesgo, tiene nada, un montón de cosas que bueno, uno verá si las puede hacer y de qué manera las puede hacer. Te contesté quizás tal vez como desde lo más profundo, ¿no? Pero creo que si eso está respondido, si hay como un cierto involucrarse con esa pregunta, con esa búsqueda, lo otro se responde por añadidura, digamos. ¿No? O sea, no te vas a preocupar de si la partitura tiene pentagramas o si la haces en color, o si tiene dibujos, o si no hay nada, qué sé yo. Me parece que eso termina siendo consecuencia de esto anterior, ¿no? No sé, espero haberte ayudado. Sí, sí, recontra, es que la búsqueda de la pregunta era un poco más profunda, era como eso, Claro. del animarse, de cómo salirse un poco de lo que uno lo tiene así Haciéndolo, y probar no hay más respuesta que esa, haciéndolo. El profesor de composición que yo estudié 5 años la licenciatura acá, 3 años con un profe, 2 años con otro, y al final de la carrera tuve un año en paralelo con otro profesor dentro de la institución. Las clases que tuve con esa persona o sea, fueron las que realmente me animaron a decir, sí, es por acá, digamos, o sea, tengo esta idea, ¿por qué no voy y la escribo? ¿O por qué no voy y la toco? ¿Por qué no voy y la grabo? Y después se la muestro a alguien y empezamos desde ahí. Pero recién ahí, te estoy hablando de cuarto año, o sea, y cuarto año yo lo hice ponele, no sé, después de 5, 6, 7 años de haber empezado la carrera. O sea, pasó mucho tiempo, te digo, ¿no? Y mucho de esto, como conflicto, si se quiere también con eso, ¿no? Pero encontré ahí realmente una respuesta y también decir, che, loco, pues si era por acá, ¿por qué no me animé a hacerlo antes? ¿No? De esto hablamos mucho, Diego, el año pasado cuando hicimos el microforum, ¿te acordás cuando ustedes cuando me invitaron? Yo hablaba mucho de esto de la vida creativa, ¿no? Como una suerte de... ¿Está disponible esa charla, Diego? Sí.
Sí, sí, está disponible, yo ahí la busco y dejo el link. Dale, buenísimo, porque ahí también es como que fue una charla más orientada hacia este tema, como en el sentido de decir, bueno, plantear, se lo resumo, digo, después si quieren lo pueden ver, plantear la vida creativa o la creación o nuestro involucramiento con el arte como un estado medio como permanente, ¿no? Del cual se pueden desprender muchas creaciones y muchas cosas, que puede ser música, puede ser hacer una partitura, puede ser hablar con alguien, puede ser una performance, puede ser escribir texto, puede ser dibujar, lo que ustedes quieran, pero lo que sea necesario para que ustedes le den curso a eso que ustedes, digamos, llevan adentro relacionado con el arte, ¿no? Obvio, esto ya lo dijeron un montón de filósofos, estetas y demás, lo han tratado, lo han hablado mil veces, pero yo tuve esa necesidad como por ahí hacer de hacer eso, de hacerme carne de ese planteo para hacer una versión tal vez propia. Y en eso, bueno, para mí hay la cosa central es realmente el riesgo, asumir el riesgo, pero asumir un riesgo que va a ser súper positivo, en el cual no hay pérdida para uno. O sea, lo peor que puede pasar es que no te guste lo que estás haciendo, y en cuyo caso lo dejas de hacer, digamos. Es como el manual de orquestación de Rimsky-Korsakov, que dice, si no le gusta esto, no lo hagas, digamos. Y claro, ya está, digamos, no pasa, no hay nada más grave que eso, ¿no? Haga otra cosa. Y me parece que eso está buenísimo, ¿no? Muchas veces tal vez uno con esto de estudiar y la academia y demás, uno se empieza como a perder y a crear como pensamientos de que, bueno, tal vez esto irá por acá y capaz que hay que mirar más adentro, ¿no? Como más para adentro de uno y decir, bueno, ¿por dónde quiero ir yo y qué me da esto que estoy haciendo ahora? Academia, de estudiar particular, tener una banda, un grupo de estudio. Me parece que va más por ahí. Gracias. No, por favor. Al contrario. Mira, Cris, Hola, Kiara, buen día. disculpa, después de todo esto que estás diciendo, a mí me deja pensando. ¿Puede ser Buenísimo. que entonces no hayas tenido alguna trama como narrativa rígida con la obra, digamos? ¿Vos tenés cierta idea de lo que quisiste expresar al No, hacer la obra? no, en esta obra en particular no. Y está buenísimo que hablemos de esto porque para mí hacer música no tiene necesariamente que ver con expresar algo. Puede ser, y está buenísimo, y disfruto un montón de música con la que sí creo que tiene que ver expresar algo, pero en este caso no. De hecho, digamos, como les contaba y como dijiste vos recién, no hubo una trama previa. Lo que hubo fue eh, como una acumulación de cosas que fueron sucediendo y que yo en algún momento dije, bueno, esto ordenado de esta manera es una música. Y el título de la obra vino después, vino al final de todo. Y es parte de un poema que escribió un poeta platense, vos sabés que ahora no me acuerdo el nombre, pero de una obra que estrenó Denise Fournier, que Diego vos la conocés, que es ex alumna ahí de la, Sí, de sí. la Facu de Artes de La allá, recibió en la carrera acá de composición. que ahora está trabajando creo que no sé si en Suiza o en Francia o en Alemania. Está en Bueno, la Francia cuestión es, ahora. en Francia, bueno, coincidimos en un concierto en Ciudad de Santa Fe, donde se tocaban obras de ella, obra mía y de otras compositoras y compositores. Y, y la obra de ella tenía, me acuerdo, tenía bailarinas y tenía texto declamado y música, ¿no? Y en un momento yo estaba siguiendo así la obra, que estaba bárbara, y la bailarina dice na, 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 y todo lo que es sin detenerse. Y yo justo estaba como en esta etapa de búsqueda, ¿no? Contra, me dije, es esto. Y le robé, digamos, el fragmento de texto y lo usé como título. Pero todo esto que uno puede pensar, decir, bueno, estas como construcciones que uno puede decir, bueno, ¿no? Y todo lo que es sin detenerse tendrá que ver con la textura, con que fue un disparador por ahí para pensar en algo que no se detiene y que va modulando. Puede ser, pero no fue el origen. ¿Me explico? Como que puede ser y calza y está bárbaro, pero el origen fue, ya te digo, esta búsqueda que decís vos de lúdica y sin ninguna, ¿cómo te puedo decir? Sin ningún plan. Que a mí eso, ya te digo, es como lo que realmente a mí me incentiva más. A mí me incentiva más juntarme a tocar sin saber lo que va a pasar, que decir, bueno, hoy vamos a hacer repertorio 5 horas seguidas de estos temas. Bárbaro, lo hacemos, lo disfruto, está bárbaro. Lo otro me gusta más, simplemente. Gracias. No, quiero, por favor. Hola Cristian, tenía una pregunta. Sí, buen día, Federico.
si, digamos, los cambios tímbricos que se dan en esta obra, eh, si fueron dados desde la improvisación o fueron pensados también como para darle un dinamismo, si se quiere, con los sonidos agudos y graves a la obra, como para que tenga un movimiento también. Fue más que nada pensado, o sea, fue pautado, si querés te diría, a partir de improvisaciones. Yo venía como con búsquedas, con planteos muy concretos. No íbamos al ensayo y yo decía, bueno, hoy nos organizábamos, viste, de tal manera de que en esas 2, 3 horas cada uno tuviese un tiempo como considerable, ¿no? 1 hora, 1 hora y media para decir, bueno, Cristian trajo esto, Blas trajo esto, Emilio trajo esto, bueno, entonces trabajamos de esta manera. Y surgió a partir de ahí. O sea, yo llevaba y decía, bueno, yo me imagino o me gustaría un sonido así, como les decía ostensivamente, como que lo hacía en el bajo y quería ver cómo sonaba la guitarra. O por ahí el disparador venía más por una cuestión visual, no en el sentido de código o partitura, en el sentido de una línea que se mueve, en el sentido de un grosor, en el sentido de una textura. Eso. Y después inmediatamente hacer el trasplante a lo sonoro, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo vive eso acá, cómo repercute, qué pasa, ¿no? Y darle lugar como al acontecimiento, ¿no? A lo que sucede en ese momento, lo que suena, lo que es producto de esa búsqueda. Y eventualmente, si eso me parece que puede funcionar y me interesa, tal vez conservarlo e integrarlo en una forma más amplia. Un poco esa postura o esa posición fue lo que da origen a esta música. A esta música en particular, digamos. Después todo esto que decís vos de los sonidos graves, agudos y los contrastes que puede haber, es consecuencia. Yo no te puedo decir que eso lo pensé a modo de plan. No hubo una especie de planificación previa donde dije, bueno, en esta primera hoja va a pasar tal cosa, en esta segunda hoja tal otra, sino que esa planificación fue producto de combinaciones, ¿no? De combinaciones de grabaciones, de montajes, ¿no? Y cuando encontré un montaje que me cerró, ahí solté, digamos, y dije, bueno, ya está, es esto, ¿no? Genial, Cristian, gracias. Buenísimo. Hola, Cristian. Hola, Buen buen día. día, Emanuel. Sí, mira, te estaba escuchando y se me ocurre preguntarte, em, como compositor y intérprete, ¿no? De esta música, por ahí se me ocurre decir, no sé, no contemporánea, ¿no? Algo más particular, por ahí decirlo, ¿no? ¿Cómo, qué percepción tenés, digamos, de- del oyente, ¿no? De esta música. Que ves que, no sé, entre comillas, como que la capta bien, como que entiende por dónde va, como que está bueno la mirada que hacen sobre tu obra. Mira, en relación a estas obras en particular, que fueron como un momento del ensamble, me parece que tuvieron una buena recepción. Ahora, creo que está bueno hacer, a partir de la pregunta que trajiste vos, Emanuel, como una distinción tal vez un poco anterior. Esto es una idea, como un punto de vista mío, ¿no? En el sentido de que creo que hay oyentes, ¿sí? Que tal vez van a tener como más afinidad, digamos, que les va a gustar más este tipo de música o este tipo de sonidos que uno pone en juego en estas músicas. Y hay oyentes a los que tal vez eso no les pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando yo te hablo que tuvo una buena recepción, hablo de aquella gente que dice, wow, mira esto. Y me gusta por ahí plantearlo en estos términos, o sea, de afinidad o de resonancia tal vez, o de gusto, simplemente, ¿no? Como para llevarlo a un terreno más llano. Y no hablar del oyente especialista. Porque, viste, el oyente especialista, aquel que está formado, aquel que tiene una trayectoria, aquel que... Te digo porque me pasó que a este concierto, por ejemplo, fue gente de la facultad, fueron compositores, fueron gente, digamos, del ambiente, si se quiere, de la música así particular, como decías vos, ¿no? De acá de la ciudad. Pero también fueron estudiantes míos que tenían en ese momento en una escuela secundaria, 17 años, que escuchaban reggaetón. Y no lo digo en un sentido peyorativo, digo como para establecer realmente una diferencia radical respecto a esta música. Y me acuerdo que terminó el concierto, el tipo me dijo, loco, esto está buenísimo. Está bárbaro esto, me encantó. ¿Viste? Entonces por eso digo, tal vez no tenga que ver solamente con una cuestión de formación, sino con una cuestión
tal vez más inefable, más del orden de que, bueno, te sensibilizó, te gustó, te atrapó, te dio curiosidad, que y bueno, escuchás esa música. Entonces, volviendo a la obra, cuando me refiero a que tuvo buena recepción, me refiero a que yo estoy tratando de hacer como un recorte de esa gente, de aquellas personas que se acercaron no solamente a mí, digo, sino al ensamble y dijeron, estos sonidos que ustedes ponen en juego realmente están muy buenos, digamos, como que abren puertas, abren ventanas hacia cosas, hacia afectos, sensibilidades, cosas que puedan suceder. Después, por otro lado, hay gente que, bueno, simplemente lo toma como ruiditos, ¿no? Como decir, es alguien que está, viste, y te hacen todas las onomatopeyas así. Bueno, está bien, que eso, cada uno tendrá su posición. Pero, pero ya te digo, me parece que, digamos, si hubo algo tal vez para destacar de estas 4 primeras obras, es que mucha gente que no se conocía entre sí, que digamos inclusive de lugares distintos, hizo como la misma apreciación. No era lo que esperaban de un cuarteto eléctrico. O sea, cuando uno dice guitarras eléctricas y bajos eléctricos, evidentemente hay un imaginario que se pone en juego, ¿no? Que opera, ¿no? Y que genera como una cierta, no te digo, no sé si es expectativa así tremenda que uno no puede evitar, pero sí como una serie de cosas que uno puede suponer que van a pasar. Distorsión, que suene fuerte, etcétera, ¿no? Y de pronto encontrarse con esto, le llamo, y otra cosa, distorsión que suene fuerte y procesamiento del tipo pedales o computadora, o computadora. Y de pronto ver, nada, que era un trabajo que no tenía que ver con eso, llamó la atención en un muy buen sentido, como que dijo, mira, no era lo que esperaba, pero qué bueno que no era lo que esperaba, porque o sea, me encontré con sonidos que tal vez conocía, pero no les había dado lugar, o no me imaginé que podrían tomar la consistencia que tomaron en las obras que ustedes hicieron. Y creo que ahí sí como una diferencia realmente muy, muy grande. Ensambles, digamos, que hacen este tipo de música, ensambles eléctricos o ensambles de música contemporánea que incluyen guitarras eléctricas, bajos eléctricos, hay. Eh, Creo que lo característico, digamos, de cada uno de esos ensambles, incluyendo trama, es no solamente la búsqueda, sino cómo cada uno va materializando esa búsqueda, ¿no? Porque de la búsqueda es fácil hablar, pero digo, ¿qué queda de esa búsqueda? Entonces, bueno, las músicas, ¿no? Las grabaciones, los conciertos, los escritos, y ahí me parece que se va trazando como una suerte de camino. Gracias por la pregunta, Manuel, buenísimo. Buen día, Cristian. Buen día, Gabriel. Yo te quería preguntar por tu idea sobre lo que sería una obra y básicamente, digamos, qué es la obra y dónde está la obra. Porque, nada, me surgió a raíz de la anécdota que contaste de que habían tenido una improvisación, habían grabado, luego habías transcrito la partitura de la improvisación y la habías transcrito con las marcas numéricas, digamos. Después te diste cuenta de que quizás eso era una transcripción y no reflejaba lo que la obra debía hacer. Ahora, entonces la obra no era ni la grabación, ni tampoco sabemos la obra es la partitura misma, sino que pareciera que la obra siempre está por hacerse, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿cómo considerás vos, qué considerás que es la obra cuando hablas de la obra? Tremendo. Poné la Buenísimo. pava, Cristian, poné la pava. No, sí, para que me paro para responder porque está buenísima la pregunta. Te voy a devolver, o sea, te canto vale 1000, no vale 4. Para mí la obra es la experiencia. O sea, la obra yo la tomo en tanto objeto que incita a algo. Hace poquito en una charla con un grupo, con el Low Frequency Trio, que es un trío mexicano, muy curioso, son por el orgánico, es piano, clarinete bajo y contrabajo, ¿no? De ahí el Low Frequency justamente. Para el que compuse una obra en su momento, en el 2018, tuvimos una charla, y nada, hablando justamente con el pianista, en un momento me dijo, bueno, hay compositores que se definen como alquimistas del sonido, como arquitectos del sonido, como coso, ¿y vos cómo te definís? Yo le dije, como un incitador, le dije. Claro, pero en el sentido de que pienso que las músicas que por lo menos yo hago o busco hacer, las pienso más en función de un disparador para otra cosa, o sea, para que suceda algo, para que nos pase algo, para que nos movilice tanto, si se quiere, desde la ejecución, como desde la escucha de esa música, o desde la vivencia de esa música.
por eso viste que siempre como que trato de desmarcarme de esto de la escucha y siempre voy y abrego en la misma palabra, en vivir, la experiencia, que viva, porque creo que eso subsume, digamos, de alguna manera esta cosa de la escucha, de la performance, del hacer música, de qué sé yo. Me parece que es algo como mucho más grosso, digamos, y complejo, y hasta cierto punto como inefable, ¿no? Como que, bueno, no sé si lo puedo describir en palabras y tampoco sé si me interesa describirlo en palabras, me interesa que pase algo. Si eso se logra, está lograda la obra, ¿sí? Eh, esto, digamos, esta respuesta también me llevó un tiempo largo, digamos, llegar hasta acá, y tampoco lo considero como un punto final. Creo que ahora, en este momento estoy acá, tal vez después cambie. Antes lo pensaba de otra manera, y por ahí discuto mucho, ¿viste? Estos conceptos, no tanto el concepto por el concepto en sí o lo etimológico del concepto de cada palabra, sino la carga ideológica, estética, ¿no? Política, que puede llegar a tener, ¿viste? Las palabras como obra, pieza, tema, motivo, canción, músicas, qué sé yo. Digamos, tratar de hablar de lo sonoro que habilita que algo pase sin tener que necesariamente teñirlo de otras connotaciones. Qué sé yo, no sé, me parece que, o por lo menos trato de verlo así, trato cuando también doy clases de hablar en esos términos, me parece que es más sano. No sé. ¿No? Porque si no, viste, aparece esta cosa bueno, ¿y qué es la obra? Digo, no esta obra de este compositor, sino la obra musical en sí. ¿Qué sé yo? O sea, sí, podemos estar un año hablando de eso, o mucho más, digo, y hay mucha gente que ha dicho muchas cosas sobre eso. Pero a mí particularmente lo que me interesa es eso. Yo, digamos, mi vínculo con la música, y digo con cualquiera de las facetas en las cuales las puedo abordar, tiene que ver con eso, con que me pasen, con que me suceda algo con lo que estoy haciendo. Y creo que eso se ve tanto en lo que compongo, como en lo que escribo, como en, no sé, en lo que digo, creo en esta charla también. Eh, es muy, sí, muy vivencial, si se quiere, ¿no? Muy desde ese lugar, ¿no? Gracias por la pregunta, está buenísima, te digo. Si estuviéramos ahí, te invitaría con un asado y seguiríamos charlando el tema, la verdad. Está Gracias. buenísimo. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga ganas de preguntar algo más? De paso yo cuento, me acordaba, ahora dentro de 15 días vamos a tener doble visita. Va a estar Fede Jauregui, saxofonista y compositor, y Daniela Rey, que es flautista. Y cuando con Fede nos conocemos hace muchos años, y él me decía que cuando empezó a estudiar saxo, en Necochea, en su pueblo, este, claro, el profesor que le enseñaba, él era muy chico, cuando tocaba salían determinados sonidos. Tocar un instrumento de viento es difícil, porque no es que como el piano que te caes arriba y suena. Y le decía, no, no, esos sonidos no, como que estaban mal. Y Fede siempre me decía, pero a mí me encantaban esos sonidos. Y eran multifónicos, que salían con la presión y salían dos o tres sonidos. Y siempre le decían que no, y decía, bueno, a mí me gusta. Y él se dedicó después a investigar los multifónicos. De hecho, en medio es un especialista en el tema y se ha dedicado a trabajar con eso. Por eso, con esto que decía Cristian, ¿no? Cuanto el público te dice, bueno, serán ruiditos eso que uno hace, uno tiene que ser muy fiel a esa búsqueda también, que se puede ir modificando. De hecho, tiene muchas obras con multifónico. Fede, y una anécdota graciosa, que él compuso una obra que es todo multifónico para saxo solo, y cuando la tocó, la estrenó, entre multifónico y multifónico, una obra que tiene muchos silencios y demás, había una señora adelante en el público que se le escapó, lo dijo en voz alta sin querer, ay, pobrecito, no le sale, dice, por los sonidos. Entonces, también hay, yo creo que yo digo que soy un poco más grande que Cristian, ¿no? Que venimos a veces de un estudio de la academia, yo habiendo estudiado en la facultad, pero más de una academia un poco más estricta, como el conservatorio, a veces puede pasar, y esto no con ánimo de crítica, ¿no? En donde hay como un escalonamiento
irrevocable que es la escritura de la obra, el ensayo y después el estreno, y ahí está terminado, como una división direccional, ¿no? Y después está por el otro lado, como nos ha pasado a muchos, de tocar música popular, y se hacía de otra manera. Yo en el barrio hacía música de otra manera, ¿no? Como le pasaba a Cristian. Parece que esa mezcla, lo que vemos en la obra de Cristian, hay como una mezcla de eso, ¿no? De experiencias, de maneras de hacer. Nosotros, si ven ustedes la partitura que tienen ahí, van a ver el título, para qué es la obra, de qué año, a quién está dedicada, especificaciones, todo lo que le pedimos que hagan ustedes, que son convenciones. Y después empieza la obra de manera gradual. Pero no fue compuesta así. Si ustedes van recopilando todo lo que dijo Cristian, el título, que está primero en esa hoja, vino en otro orden. La música va surgiendo así. Siempre decimos, ¿no? La primera idea no necesariamente es el compás 1. Es la primera idea, que quizás no esté en la obra. Eso me parece que está interesante como esa mezcla, ¿no? Por un lado está uno aprende un poco de acá, Emilia decía, ¿no? A mí me enseñaron de esta manera a escribir o hacer música. Es como que vamos recopilando distintas experiencias que después se mezcla con lo que uno quiere hacer. Parece que lo que uno quiere hacer va transformándose con el tiempo. Algunos son un poco más jóvenes acá, pero se va a ir transformando con distintas experiencias. Me parece que es la práctica. Perdón, Cristian, me metí un rato. Mientras pensaba en preguntas. Al contrario, no, todo bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, ¿algo más para aprovechar? ¿O que Cristian quiere explayarse en algo más? Sí, Diego, yo otra vez. Pienso eso, por ejemplo, cómo hace para ser fiel a lo que él hablaba, no ser un poco fiel a a la búsqueda de su sonido, ser entendido también, porque, viste, está todo como ya puesto de alguna manera, que las cosas se hacen así y de determinada manera, y cómo fue, en el caso de él como compositor, digamos, romper con esos marcos, digamos, que te dicen hacer las cosas de determinada manera, e incluso aceptarse con uno mismo, ¿no? Uf. Con decir, che, la pucha, pero también estoy haciendo música, o es sonido, ¿no? Que casi que puede pasar que en algún momento también necesitas como la aprobación de los pares, ¿no? Como para decir, bueno, de alguna manera soy entendido. Uh-huh. Sí, bueno, sí, ahí tocaste una fibra sensible, la verdad. Pero bueno, está buenísimo también que hablemos de estas cosas. El tema de la aprobación de los pares en función de la propia creación, yo como te puedo decir, o sea, puedo darte dos respuestas. Por un lado está la aprobación, en el caso mío, como intérprete de bajo eléctrico. Determinada, ¿viste? Aprobación, reconocimiento, etcétera, bueno, bárbaro, por una comunidad determinada. Listo. Ahora, esa comunidad, tal vez, la parte de la composición o las búsquedas que no tenían que ver con la música que esa comunidad legitimaba, afuera de él directamente, ¿no? Esos son ruiditos, no haga esas cosas con nosotros, ¿no? Como reduciéndoselos, digamos, bastante para que se entienda. Y te digo, iba a decir fue muy difícil, te digo que sigue siendo muy difícil, porque uno cuando uno, digamos, decide sostener este tipo, básicamente cuando uno decide, digamos, hacer, y no sé si lo decide, mira, simplemente cuando uno hace esto, o cuando uno hace prácticas que no están legitimadas por un grueso de una comunidad o por una especie de corriente principal como mainstream, ¿no? Bueno, de pronto va a estar como ese vuelto, si se quiere, ¿no? De no pertenecer. Pero por otro lado vas a tener como un rédito, una ganancia, si se quiere, espiritual, existencial, digamos, de vivencia, que bueno, tal vez tendrías que sacrificar por pertenecer a eso, ¿no? Entonces cuando vos hablas de ruptura, sí, a mí me
me costó dejar de estudiar la carrera. Yo me alejé, estuve 2 años sin estudiar la carrera porque me peleé literalmente con el profe de compo de turno. Porque no, ¿viste? No, en un momento no soporté más esa constricción, ese encorsetamiento, ese formalismo. Y sobre todo el formalismo fundado en el porque sí, porque si yo en esa forma, con esas estrategias que me ofrecían, yo me encontraba, fenómeno, ningún problema. Pero el asunto es que no me encontraba y no solamente me proponían, digamos, la cuestión de digamos, de determinados procedimientos o cuestiones vinculadas con la academia para probar dinámicas propias de ese lugar. A saber, un examen final, por ejemplo. Sino que me decían que componer era eso. O sea, trascendiendo la academia. Y ahí era un problemón, porque ahí estaba el problema realmente, ¿no? Jugar el juego de la academia, digo, lo jugamos todo, no hay problema. El asunto es qué pasa después, o qué pasa fuera de eso. Ahí está la cuestión. Y me ha costado muchísimo, muchísimo. Inclusive, digamos, por todo esto que yo les comenté y todo lo que les pude compartir hoy, soy como una especie de rara avis, ¿no? Como de heterodoxo, porque claro, los planteos muchas veces no tienen trabajo en la academia, digamos, inclusive soy secretario de la Facultad de Música de acá, Rosario, y muchas veces los planteos no tienen que ver con, no sé si hablar de tradición, pero sí con esto que decía vos, Emanuel, de que bueno, hay un grueso de gente que piensa de una manera, que piensa que algunas cosas se hacen de determinada manera. Y ahí la decisión está en uno, si uno quiere, digamos, no solamente resistir, digamos, sino resistir y perseverando en esa práctica. Que esto les quería decir como por ahí, como cierre tal vez, ¿no? Como comprometiéndose, digo, con uno, con lo que uno quiere, con la búsqueda que uno quiere y saber que, bueno, probablemente haya, en eso que yo les decía de riesgo hace un rato, y bueno, haya algunas cosas con las que tal vez haya que lidiar, negociar y uno no siempre encuentra ahí como una especie de cosa feliz siempre, ¿no? Y de realización. Pero por otro lado va a estar que uno se jugó por lo que uno quiso hacer. Y creo que eso tiene un valor, ¿viste? Muy fuerte, realmente. Pero ya les digo, es cada una sabrá y tomará, digamos, las decisiones y podrá, no podrá, qué sé yo. Sí es como es una actitud que tiene, ya les digo, mucho vértigo, si se quiere. Y está buenísimo, está buenísimo. Pero es eso, ¿no? Es como decir, bueno, nunca perder como ese norte, como decir, bueno, ¿dónde estoy yo y qué quiero hacer yo? Y recién después otras preguntas, ¿coincide, no coincide, me aceptan, no me aceptan, les gusta, no les gusta? Como que, viste, ordenar bien esa prioridad me parece que también puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho sobre todo a vivir esto de una manera sana, no problematizado, ¿no? Porque si no, componer pasa a ser tener el ceño fruncido todo el tiempo y quemándose la cabeza sobre a ver cómo le puedo contar al otro. No. Todos los que estamos acá sabemos cómo hacer música, hacemos música, nos gustan cosas, no nos gustan otras. Bueno, sigamos, ¿no? Y veamos qué cosas podemos tomar de la academia, de lo no académico, para perseverar y para crecer en eso y para cultivarnos en eso. Por eso les digo, es un planteo como mucho más grande. O sea, uno llega a la obra y la excusa, digamos, de la charla de hoy fue un poco hablar de la obra, pero en realidad lo que les quería decir era un poco esto, ¿no? Es decir, yo llegué ahí por todo esto, digamos, por todo esto otro, que me parece realmente la cosa más, tal vez, formativa, ¿no? Que uno no lo puede poner en un currículum como decir, bueno, Villafañe, Cristian, no, es esto, es la experiencia, la transmisión tal vez de una experiencia, de una vivencia, y tomarla como tal, no como una verdad revelada. Para lo último, cuando estudiaba con Graciela Parasquevais en 2000, empecé con ella en el 2014, ella fallece en el 2017 y estudié con ella hasta el verano del 2016. Habrá sido finales del 2014 o principios del 2015, viajaba a Montevideo en colectivo, eran clases tremendas, así de 7, 8 horas continuadas, ¿sí? Incluso les cuento, ¿han escuchado cosas de Graciela, digo? La semana pasada, La hace semana 15 días, pasada. escuchamos un fragmento y le pasé data. Bueno, una persona realmente de una generosidad, de un corazón, de una generosidad, de una sensibilidad enorme. Tomé menos de 10 clases con ella, pero fueron
no sé si me hubiera hecho falta más realmente, porque lo que aprendí, y no de código, de autores, de la vida, ¿no? De formación vivencial en esta práctica. Me acuerdo que una de las, no sé, la tercera vez, yo viajaba de Rosario a Montevideo, 12 horas de bondi, ¿no? 680 kilómetros, parece mentira, pero está más cerca Montevideo que Mar del Plata, de Rosario. Eh, Llegaba a las 8 de la mañana y arrancaba la clase a las 9 y me volvía a las 4 de la tarde. A las 6 y media tenía el colectivo de Montevideo a Rosario de vuelta y llegaba acá a las 6 de la mañana. Así que llegaba, imagínense cómo llegaba acá, después necesitaba un fin de semana entero para descansar. Pero en una de esas clases me acuerdo que llegué, y así como llegué, no había dormido nada en el viaje, viajé mal, viste, qué sé yo, pasé toda la noche despierto, llegué, hice, bueno, le digo, Graciela, acá traje esto, fíjese, una señora grande, 70 y pico de años, y con toda su generosidad, su calidez, así, me dice, bueno, todo esto está muy bien, todo esto está muy lindo, muy claro, pero no lo veo a usted. Fíjense la devolución, ¿eh? No lo veo a usted. Y me acuerdo que me miró y me dijo, ¿dónde está Cristian acá? Esa creo que fue una de las, no sé si clases, pero sí de experiencia de decir, claro, esto realmente fue una cosa que me marcó a fuego, fue como un punto de inflexión, ¿no? Y acto seguido, yo obviamente me quedé en silencio, eh, me dice, porque si no se responde esa pregunta está perdiendo el tiempo. Bueno. Y bueno, y ahí fue realmente un cambio brutal. Un cambio brutal que, bueno, nada, gracias a esa clase, gracias a esas experiencias con ella, también, digamos, vivo de la manera que vivo hacer música hoy, ¿no? Y se lo estaré eternamente agradecido. Y no tuvo que ver con mostrarme corrientes, no tuvo que ver con enseñarme a escribir mejor una partitura, que sí también eso estuvo, pero si no el foco estuvo realmente en esa cuestión más formativa respecto de, como les decía antes, la vida creativa que uno quiere tener. Listo. Ahí les dejé en el chat. Es una página que yo se las nombré el otro día, que no sé si se las terminé pasando, que es Magma, que es el nombre también de obras de Graciela, que es una página súper ordenada, donde están todas sus partituras, escritos, hay de todo ahí. Está en el chat, así que guárdenlo también. Dejé ahí material de Cristian, de su SoundCloud, del canal de YouTube del Trama Ensamble. Así que hay mucho material. Bueno, estamos como para renovar el mate y seguir, Cris, Sí, tranqui, no pero pasa nada. estamos justito ya con el tiempo. No sé si Dale. queda algo más. Sería como una preguntita corta más o algo más. Si no, ya estamos. Bien. Bueno, en principio le agradezco a todos y a todas que han participado. Súper activos y cosas muy interesantes que dejan abierto a seguir charlando en otras oportunidades y en las próximas clases. Bueno, le agradecemos todos a Cristian, aplauso virtual para él, por la presencia. La verdad que yo tuve la oportunidad de conocerlo desde la virtualidad, una de las cosas positivas de la virtualidad, y tenemos esta amistad virtual que es muy positiva y muchos intercambios se van dando porque uno necesita formarse con el otro también, intercambiando, ¿sí? Intercambiando ideas, ver cómo piensa, compartir su música también, porque a uno también lo va reafirmando en ese intercambio. Así que es muy importante. ¿Sí? Y, Así que profe, sí, Luciano. no, y la verdad que fue muy linda experiencia y muy inspirador, sobre todo porque más allá de la obra, es más allá de lo que uno hace como música y tal, la música también es un camino para conocerse uno mismo como persona y como para ir aprendiendo en la vida. También es parte del crecimiento de uno mismo internamente. Y es muy lindo como él lo plantea. Y que cada uno ve la música diferente y tiene que seguir la corazonada de cómo uno le gusta la música y tal. Y lo que decía
también del tema de la aprobación de los demás y tal, es como que si uno tiene que seguir lo que siente en el corazón para mí y hacer ese tipo de música y ir por ella, la verdad. Y es muy lindo y nada, me pareció muy inspirador y muy copada la clase, más allá de la obra en sí, toda esta cuestión de lo que somos y cómo nos formamos como músicos. Buenísimo. Gracias, Luciano. Un placer. Transporte. Bueno, entonces, lo único que no le hagan caso a Cristian es esto que no importa la partitura, porque hoy tienen práctico con Gastón Paganini y les va a pedir la partitura, y el viernes con Pedro. Así que eso, bórrenlo. Claro. Tienen que llevar la partitura, si no, no aprueban el trabajo. Un golpe de academia, Cristian. Academia total, está bien, está muy bien. Ahí está. No, Bueno. pero a mí me gustó mucho igual la partitura, me pareció quizás algo minimalista, pero adecuada. Y está buena también para que nosotros tengamos algo de creatividad a la hora de tener que plasmar, más que nada en este trabajo, la manera de guiarnos. No sé si Pedro nos dejará probar con una partitura así, pero... Sí, lo ablandamos a Pedro. Igual, siempre recuerden, todas las consignas de esa partitura tradicional, analógica o gráfica, y hemos hablado, porque hay que ver cuál es la herramienta que vamos a necesitar después para plasmar ese sonido. Nosotros damos cuenta de eso por la propia experiencia también. ¿Sí? Es esto que decía Cristian, hay que ver de qué manera lo llevamos a ese papel. Y si uno tiene que intercambiarlo con otros. Trama tiene una manera particular de trabajar, que yo hace un año y pico que lo conozco, que es que también trabajan entre ellos, tienen un código para escribir, pero también han hecho experiencia de que otros compongan para ellos, otros compositores, y no solamente queda ahí, porque una partitura tradicional se la pasás a alguien que habla otro idioma y directamente la toca. Prácticamente casi no hay nada que hablar, siempre hay algo para hablar. Pero en este tipo de partituras está la partitura y el diálogo inevitablemente, como para completarlo, si es con otro. Si ustedes van a tener también esa experiencia de componer para otro. Por ahora están siendo compositores e intérpretes de su obra, pero cuando uno componga para otro, y ahí viene el diálogo, ¿sí? La comunicación. Así que sí, es muy acertado. Yo la primera vez que escuché la obra y me pasó la partitura a Cristian, dije, ¿y esto? Ya había escuchado. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a determinado código. ¿Sí? Entonces la apertura de decir, bueno, esto es algo distinto, diferente. Y uno va entrando de a poco. Por eso lo dimos con tiempo, ¿no? Para que cada uno vaya masticando. Yo, profe, con este trabajo tengo el tema de que digo, qué lindo, ya tengo mi parte B, qué copado, tal. Y digo, ¿y ahora qué hago? Porque como tenía que ser regular todo esto no lo puedo pasar a una partitura convencional ni a palo, no sé qué hacer. Estoy ahí, ¿viste? Hoy voy a tener que luchar contra el profesor a ver qué hago. Bueno, amigate, no luches. Lo tenés a mano encima acá que va a estar. No, obvio. Bueno, entonces, Cristian, en nombre de todos, gracias por haber compartido. Ahí dejé también el link de la charla que tuvo con nosotros el año pasado en Microforo. Muchas gracias por quedarse, por escuchar, por las preguntas. Estuvo buenísimo. Que tengan un excelente año. Gracias. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Nos Que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Chau, hasta luego. Gracias.